A ver. Profe, buenas tardes. Me presento, soy el alumno Gabriel Barragán de la SF Cuautla. Primeramente que nada, gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros aquí. Su nombre es. Soy el profesor Gustavo Lugo Álvarez, soy licenciado en Educación Física, también soy técnico de fútbol profesional, egresado de ENDIT de la Ciudad de México. Ok, a nivel profesional, digamos, de fútbol, ¿hasta dónde lo llevó a...? Yo tuve la oportunidad de jugar tercera división profesional y segunda división profesional, en el tiempo que solamente estaba la tercera división, segunda división, primera A y primera división. Yo hasta segunda división estuve, segunda división profesional con Atlanta. Con el Atlante. Ajá. Ok. Actualmente ya no lo cumple, ya no sigue, ya no juega fútbol profesional, ya... No, ya no, ahorita ya trabajo en CEP y también trabajo como director técnico en equipos profesionales. ¿Y qué diferencia hay entre ser futbolista y ser entrenador? Mucha diferencia. Por ejemplo, ya cuando eres entrenador y estás del otro lado, ya te conviertes más que otra cosa como en guía de los jugadores. Y la otra es que ya vienes con conceptos que a lo mejor en el momento los aplicabas como jugador, pero no los sabías. Y aquí como entrenador, pues ya prácticamente los tienes que saber y los tienes que saber aplicar. Tienes que saber enseñarlo a los jugadores. Es diferente, es muy diferente. Totalmente. Entonces, lo que usted aprendió de futbolista ahora como entrenador. Yo creo que como lo que aprendí de futbolista más lo que ahorita estudié para la federación, yo creo que se suman las dos partes, la experiencia y la teoría. Y después de eso, pues ya viene la enseñanza. Ok, perfecto. ¿Por qué fútbol y no otro deporte? Yo creo que tiene que ver ya desde inicios. Yo desde chiquito jugaba fútbol, desde que tengo uso de razón. Jugaba fútbol, todo el tiempo estaba con mi pelota, con mi balón. Y yo creo que mis papás se dieron por vencidos y me metieron en una escuelita de fútbol, después fútbol, en la escuela era fútbol, toda mi vida ha sido fútbol. Hasta la fecha sigo en el mismo camino del fútbol. Todo fútbol, y yo creo que eso fue, pues yo creo que herencia tal vez de mi papá, que también juega fútbol. Y pues bueno, uno se le va quedando. O sea, es decir, que entonces sí la familia sí repercutió en usted, Sí, para decir fútbol. sí, yo creo que sí. Bueno, aparte de tengo una hermana y mi mamá, prácticamente no realizan ninguna actividad de deportes, Sí. pero mi papá sí jugó fútbol amateur. Después yo, pues con lo mismo que estoy juegue y juegue, pues bueno, la verdad tomé la decisión y tuve el apoyo de mi familia, pues de poder probarme, poder jugar y tener la experiencia de haber estado en un equipo profesional o en varios equipos profesionales. Perfecto. Y digamos, como motivación, profe, ¿qué es lo que lo motivaba a seguir adelante? Pues bueno, yo creo que cuando era futbolista lo que más me motivaba, pues obviamente siempre ha sido el bienestar económico. Sabía desde hace mucho tiempo cuando era más pequeño que ser futbolista pues era una vida buena, ¿no? Sí. Y prácticamente yo creo que ese fue uno de los motivos por los cuales me motivaba a seguir trabajando, irme a entrenar, lloviera, estuviera el sol, relampagueara, estuviéramos ahí entrenando para un bienestar. O sea, usted se basó más que nada pensando en lo económico. Sí. Tener una estabilidad económica. Sí, la verdad es que sí, yo creo que desde niños todos soñamos con carrazos y Sí. fama, y no soy la excepción también. Obviamente, si lo haces, no sé, si vas a hacer lo que más te gusta y lo que más amas, que era jugar fútbol, y aparte te iban a pagar bien y vas a tener un bienestar, pues bueno, qué mejor, ¿no? Pues sí. Pero eran las motivaciones, la motivación de jugar ya la tenía, pero pues si había de por medio algo económico y un bienestar y estabilidad económica, pues qué mejor, ¿no? Sí, totalmente. Ajá. ¿Qué posición juega, profe? Yo jugaba de volante, en la media, está la línea defensiva, la línea de la media, y yo jugaba pegadito a la banda, que era volante por izquierda. En ocasiones podía jugar de delantero, pero normalmente siempre fui volante por izquierda. Volante por izquierda, ¿por qué? Porque era muy rápido, ¿qué crees? Era muy rápido por las bandas, técnico también, y desbordaba mucho. Por eso siempre me metían de volante. Y la otra, porque normalmente en esa posición siempre tienes mucho tiempo el balón. Sí. Y pues a mí me gusta tener mucho tiempo el balón. Así es. ¿Y esa posición usted la eligió o fue el DT el que se la descubrió? No, yo elegí ser delantero, pero en algún momento, por situaciones o circunstancias, una ocasión en la que me pusieron en esa posición, me sentí más cómodo porque prácticamente tenía más tiempo el balón y a veces sin tanta presión o tanto golpe como ser delantero. Y ¿Sí? Entonces me podía a lo mejor expresar mejor, explotar más mis capacidades.
Y por esa misma razón de ahí decidí, ¿sabes qué? Soy volante por izquierda, soy volante Sí, por totalmente, izquierda. no tener responsabilidad de decir, tengo que anotar como delantero, ¿no? Ajá. Tener el balón y si anoto, que mejor. Sí, exactamente, y desbordar y tener el baloncito, lo que más me gustaba. Perfecto. Profe, como en el ámbito deportivo, ¿qué tiene como objetivos? ¿O cuáles eran sus objetivos cuando era futbolista? Mi objetivo siempre fue llegar a primera división, siempre fue la primera división. Es un camino muy difícil, es un camino muy complicado, demasiado complicado para llegar a primera división. A veces no basta con tener las capacidades, las cualidades, también a veces requieres de un poco de apoyo de personas para poderte acomodar en algún equipo. ¿Sí? Esa es una realidad del fútbol. Términos coloquiales dicen palancas, ¿no? Para poder acomodarte en algún equipo. Desafortunadamente, pues bueno, yo llegué un poquito estuve en segunda división, ya no seguí porque pues igual ya no encontré algunas puertas abiertas para que me dieran la oportunidad de probarme en primera A o primera división, y estuve mucho tiempo en segunda división hasta que de plano dije ya, basta. O sea, se llevó a frustrar el decir, no puedo llegar a mi objetivo. Sí, llegó, cuando te retiras del fútbol, ajá, en edad temprana, yo me retiré como a los 23 años más o menos, sí llega un momento de frustración. Te platico, yo la verdad, yo ya no, después de que dejé de jugar fútbol, por X o por Y situaciones, una de las cosas que a lo mejor repercutió en mí fue que yo ya no veía fútbol, no me gustaba ver el fútbol en la televisión, no me gustaba, no quería saber nada de fútbol. Fue así como que no nos preparan, después de tanto tiempo no nos preparan para la salida del fútbol. O sea, esa preparación no la tenemos, y de pronto el golpe es fuerte y de pronto te frustras, obviamente quedas frustrado y de pronto tienes ciertos comportamientos diferentes en cada jugador. En mí fue no ver fútbol, no quería saber nada de fútbol, y hasta la fecha me cuesta trabajo ver fútbol, ¿tú crees? A pesar de que sigue jugando con los niños o como entrenador o DT, pues sigue involucrado en el fútbol, le sigue costando trabajo. Sí, para la parte de recreativo no me gusta ver el fútbol, esa es una realidad, y eso fue por lo que pasó, la frustración que a lo mejor llegué a tener, ¿no? Que a lo mejor yo pude haber estado ahí, así, me traía recuerdos y cosas y me frustraba y más me tiraba al piso. Pero ahora, por ejemplo, como entrenador, no lo hago tanto por recreativo, como te acabo de repetir, pero lo hago más por trabajo. Tengo que analizar partidos, tengo que estarlos viendo, tengo que ver cómo juega el equipo contrario, y esa parte de análisis pues la tengo que hacer y es parte del trabajo, ¿no? Pero así por gusto, difícil que pueda haber un partido. ¿Llegó a jugar finales, profe? Llegué a jugar finales en profesional, no, desafortunadamente. ¿Ascenso, no. Descenso? No. Como entrenador sí he tenido la fortuna de jugar finales, pero como jugador desafortunadamente nunca pudimos llegar a finales. ¿Como jugador algún clásico, alguna rivalidad que tenga con un equipo? Teníamos, es que por ejemplo yo estaba en Atlante, sí había unas que otras rivalidades en equipos, pero no tan marcadas. Por ejemplo, cuando jugábamos contra América, cuando jugábamos contra Pumas, los partidos eran fuertes. Pero yo creo que una rivalidad entre equipos, por ejemplo, un América Pumas, pues no se podría ver entre Atlante y Pumas, ¿no? Realmente creo que no tuvimos algún enganche. ¿Llegó a sentir ansiedad de que ya quiere el partido, previo al partido obviamente? Sí, ¿no? Todos los partidos, todos los partidos, siempre hay ansiedad, hay nervios, hay frustración, hay emoción. Siempre que vas a jugar un partido profesional, se mezclan un montón de emociones. Por eso mismo, ahora está la materia de psicología deportiva, porque se mezclan demasiadas emociones, y uno en hora que estoy como entrenador tienes que saber cómo enfocar esas emociones para que el jugador salga lo mejor activado posible para un mejor desempeño. Pero sí, siempre antes de un partido es muy emocionante, pues podría decir. Sí, ¿y qué hace para controlar esa emoción? Nos daban tips, ¿qué crees? Que nos daban tips de respiración, nos daban tips de pensar en cosas diferentes, la activación física, por ejemplo, nos ayudaba mucho para sacar la tensión, y por eso era el previo al calentamiento. Y luego en profesional pues tenemos que estar 2 horas antes de que inicie un partido fuerte. Imagínate 2 horas antes, todo lo que pasa por tu cabeza, ya cuando estás en los vestidores, cuando te estás cambiando, los comentarios, charla técnica, todo empieza a subir, la adrenalina empieza a subir, y pues bueno, hay que enfocarla a sacarla al partido, ¿no? al partido. Es difícil, pero hay que enfocarla al partido. Pues sí. Profe, digamos en este deporte, 3 habilidades que usted pueda decir que lo hacen ser mejor que algunas otras personas, en su posición específicamente. Ok, como jugador,
Yo creo que era la velocidad, era muy rápido, muy rápido, y eso me ayudaba mucho. La otra era técnico, muy técnico. La verdad me gustaba tener el balón, era rápido, desbordaba muy bien y mi golpeo por derecha era muy bueno también. Yo creo que son mis 3 habilidades que tenía bien desarrolladas, bien desarrolladas. Igual tenía debilidades, ¿no? ¿Qué tal? No, debilidades, por ejemplo, a veces abusaba mucho de tener el balón, demasiado, me regañaban. Mi pierna izquierda a veces me fallaba y yo volanteaba por izquierda y la verdad me fallaba un poquito. Y la otra, en ocasiones yo creo que me emocionaba tanto en el partido que perdía mi espacio, mi ubicación. A veces llegaba a ser desordenado en mi posición, en ocasiones, sí, dependiendo del partido. Las ganas, ¿no? De tener el ímpetu y todo. Y eso en algunos partidos llevó a que me sacaran del partido, dejara de ser titular por no respetar ese orden que teníamos. ¿Y cómo se sentía cuando lo sacaban? Frustrado. Lo peor que te pueden hacer, o no peor, lo peor que puede pasar en un partido es salir. Sí, es salir o sea, tú, por ejemplo, cuando eres profesional vas acumulando minutos, sí. ¿no? Y eso te es como un currículum cuando vas a buscar o cuando te van a llevar a un equipo, cuántos minutos lleva este jugador jugados, ¿no? Y en la federación aparece cuántos minutos llevas. Y, por ejemplo, cada vez que te sacan o no te meten a un partido, pues son minutos menos, ¿no? Y en el fútbol es una competencia de jugadores. ¿Quieres estar a un nivel más arriba? Pues bueno, tienes que tener más minutos acumulados. Y pues bueno, frustrante, me enojaba muchas veces y eso era malo. Una de las debilidades que yo tenía es que sí me enojaba. En ocasiones pues yo llegaba a entender, pero ya como vas madurando en el fútbol creo que llegas a entender el por qué te sacan y hay estrategias. Y ahora que yo estoy como entrenador, pues más lo entiendo, ¿no? Totalmente. Sí. Profe, ¿y qué tal la porra? ¿Le afecta mucho la porra, la afición? ¿Llegó a engancharse con ellos? Nunca y sí te voy a contar, por ejemplo, cuando jugábamos en segunda división y en tercera división estuve con un equipo Necaxa, jugábamos en Chalco y íbamos a lugares como de los estados de México lejanos que llevaban un buen de porra y la verdad nos tiraban con todo, nos decían de todo. Pero ¿qué crees? Llega un momento, si no sabes manejar la situación y si no eres profesional, te enganchas con la porra, algo que no puede pasar. Nosotros nos enseñan como profesionales a ser concentrados concentrarnos a lo que vamos, a jugar fútbol. Si te mientan la Mauser, si te dicen de lo que sea, no te puedes enganchar tú a lo tuyo y y eso de experiencia te lo va dando, no te puedes enganchar. Sí, nos decían de todo, pero yo al menos en lo personal nunca me enganché con una porra, no. Jamás, siempre centradito en su partido, sí, y a lo mío. O sea que sí llegaban ustedes a mencionarle o a entrenarle lo que es la concentración, la motivación, no sé, la presión, la control. Todo eso se tiene que manejar porque al final del día es una competencia. Y quien no tenga, por ejemplo, bien fortalecidos esos puntos, que a lo mejor son pequeños, pero si el equipo es parejo y si el partido es parejo, esos pequeños puntos pueden ser la diferencia. Ahora sí que entre ganar o perder el partido. Sí, cuando un partido está muy parejo, ajá, lo que es la motivación, la preparación, ¿no? Todo, ajá. Perfecto. Profe, ¿qué le puedo decir? Usted ha llegado a tener éxitos, ¿no? A tener logros. ¿Se deja llevar mucho por sus emociones? ¿Se puede controlar usted? Sí, ¿qué crees? Que creo que una de las fortalezas que también tengo es que sí sé controlar mis emociones, afortunadamente. He conocido jugadores que de pronto se les va de la onda, se desconectan, se les va el chip, pero creo que yo sí he tenido la fortuna de ser una persona un poquito más madura y creo saber controlar mis emociones. Hay ocasiones que de plano, a lo mejor muy esporádicamente sí se me llega a ir, pero normalmente las llego a manejar. Porque al final del día, ya ahora que estoy de este lado como entrenador, pues tengo que transmitir ese mismo respeto, sí, ¿no? El mismo respeto para todo, para lo que es el partido, árbitros, el público, el equipo contrario, para todo. Y tenemos que saber controlar esas situaciones. Perfecto. Profe, ¿ha llegado a tener alguna lesión? Sí, Gabriel, sí, desafortunadamente, y fue el tobillo. El tobillo fue el que siempre tuve problemas con el tobillo, siempre caía chueco, siempre me pisaban ahí, y fue el tobillo derecho el que tuve problemitas. De hecho, no de las razones, pero sí una de las cosas que me llegó a frustrar es que tuve un esguince de segundo grado con una pequeña fisura.
y fue que me dejó un rato sin poder jugar. Y fue cuando ya estaba yo a finales ya de estar con Atlante y de ya salir del equipo. Pero no fue la intención de que usted se haya retirado del fútbol, no fue el motivo. No fue el motivo, no fue el motivo, pero sí fue como una parte de, ¿no? Sí, parte de. Sí. Y no llegó a pensar en retirarse en ese momento, a sentir que ya su carrera deportiva estaba... Sí, ¿qué crees? Eso que te comentaba, la frustración porque de pronto tú piensas que tu vida va a ser fútbol, es tu única puerta de fútbol, piensas que esto va a ser todo para ti y de pronto te cierran la puerta en tu cara. ¿Sí? Y de pronto te frustras y de pronto tomas malas decisiones y no encuentras un camino. Así me pasó a mí. Afortunadamente, pues bueno, después pude lograr encaminarme, ya no tanto, por ejemplo, en fútbol como jugador, pero sí ya como profesionista. Y afortunadamente tuve ese logro de haber terminado mi carrera, mis 2 carreras, y ahorita poder estar aquí. Profe, hay muchos jugadores que antes del partido se pegan, se sacuden, gritan. Eso lo llamamos aquí, digamos, presión, ¿no? Lo que decíamos hace rato. ¿Usted llegó a tener algo similar? Sí, lo que te comentaba, antes de un partido siempre existen las emociones, ¿no? El estrés, la ansiedad por el que inicia el partido, los nervios. Hay diferentes personas que, no sé, personales, por ejemplo, tienen formas de sacar su estrés, su emoción, su ansiedad, unos golpeándose, otros escuchando música, ¿Y usted? otros... Yo lo hacía activándome un poquito, moviéndome. Moverme un poquito, calentar, eso me liberaba a mí un poquito del estrés. Algunas personas están acá, como tú dices, pegándose, pero es parte de la ansiedad, de los nervios, del ímpetu, de ya que inicie. Es mucho mejor que ya inicie así de trancazo que poco a poco, vaya, estás con el tiempo, ya va a iniciar y tienes los nervios más y más van creciendo, ¿no? Es más agónico, ¿no? Sí, exacto. Y profe, y después del partido, ¿cómo era para usted el ganar y cómo era el perder? Fíjate que al final de los partidos era como una liberación de todo, de una liberación, dejas de cargar todo un costal completo de una semana de trabajo. Si ganas, felicidad, todos bien padre, ¿no? Pero si perdías, bueno, pues ya perdimos, ni modo, pero te quitas un peso de encima cuando termina el partido, porque es mucha presión en profesional, te quitas ese peso de encima. Y perdiste, pues ni modo, a trabajar toda la semana y otra vez acumular el costalito para que el fin de semana o ganes o pierdas. Así es el deporte y así es el fútbol, ¿no? En este caso, pierdes pierdes enojo, frustraciones, pero bueno, sabes que hay otra oportunidad. Ganas, mantenerlo y te libera un poquito más de presión, ¿no? Sí, totalmente. Muy bien, profe. Estamos hablando de... ya en específico un poquito de lo que es la psicología del deporte. Hay variables, habilidades como lo que debe ser controlar la motivación, la presión, la ansiedad. ¿Usted cree que eso sí es entrenable, sí es fundamental? Mira, yo llevé en la Federación Mexicana, llevamos 4 semestres de psicología deportiva. Todo esto que me estás mencionando, claro que se tiene que trabajar. Y eso se trabaja con ejercicios dentro de la cancha. Por ejemplo, un ejemplo que te podría dar ahora como entrenador para trabajar el estrés, para trabajar la presión, por ejemplo, psicológica, por ejemplo, pues sí, hacemos ejercicios donde, por ejemplo, el equipo titular lo ponemos en un interescuadras y va perdiendo 3-0 y quedan 5 minutos de partido y otro equipo va ganando y está haciendo tiempo. Es un trabajo para el manejo de estrés, ¿no? De las situaciones. Sí. Y todo esto, por ejemplo, se ve reflejado en un partido. Y así como es el estrés, la ansiedad, todo, la euforia, se tiene que manejar y se maneja. De hecho, ya se maneja dentro de la cancha de fútbol. ¿Nos podría mencionar algunas técnicas? Lo que te comentaba ahorita, a lo mejor no técnica, pero un trabajito ese, podríamos decir, 3 en contra, equipo titular, le quedan 5 minutos de partido, a buscar el gol, no queda de otra. Si no se logró, lo hablamos, se trabaja, qué no se hizo bien, qué se hizo bien, y se vuelve a repetir el ejercicio, y lo volvemos a repetir. Y de ahí a lo mejor, ¿qué pasar con un psicólogo? Normalmente los trabajos ahora en profesional, los psicólogos están dentro del entrenamiento, normalmente en profesionales, sí, se involucran, y de ahí ya van manejando el trabajo.
También otra de las partes, por ejemplo, que manejamos muchísimo, yo lo manejo también, es la comunicación, que es parte de la psicología. Un jugador que no habla, pues no va a poder jugar bien fútbol, ¿no? Sí. Y la comunicación, todo el tiempo es la comunicación, eso lo tenemos así de cajón, la comunicación como parte psicológica. Algunos ejemplos que te podría decir, ¿no? El pase va para Juan, Juan, ahí te va Juan, Juan para acá, y así, y todo el tiempo estar hablando y comunicándose, Eso, ¿no? sí. Y por ejemplo, digamos, al momento de, me imagino que sí, en un partido llegó la situación de tirar un penal. Sí. ¿Usted llegó a ser de los de yo tiro, o de mejor me hago un ladito, me hago atrás y no me cargo con la responsabilidad? No, como te comentaba, a veces abusaba de tener el baloncito, pero otra de las cosas que llegan a trabajarse dentro de un equipo de fútbol, sí, son los penales, es normal que lo estemos trabajando, y cuando tú ya estás seguro, es bien importante, cuando tú estás seguro dónde lo vas a tirar, hacia dónde lo vas a tirar, no tienes ningún problema de yo lo tiro, yo soy el primero, yo soy el segundo, yo soy el tercero, porque ya lo tienes trabajado. Igual que el estrés, igual que la comunicación, igual que la ansiedad. Exacto. Si tú ya trabajaste tus tiros penales, ya sabes hacia dónde va dirigido, ya sabes que no la vas a cambiar y que va siempre al mismo lado, porque Sí. siempre la metes, vas, lo tiras, lo metes y se acabó y te da mayor seguridad. Y como dice usted, a lo mejor el entrenar estas partes de lo de la psicología es lo que le da la seguridad, ¿no? Sí, claro. O sea, que usted en su vida deportiva, como futbolista profesional, le dio resultado. Sí, claro, por supuesto, toda Sí. esa parte sí me dio muchos resultados, te vuelvo a repetir. Aprendí a concentrarme, no involucrarme con las porras, por ejemplo, en las gradas. Aprendí a respetar a los directores técnicos, al equipo contrario, saber perder, saber ganar. Aprendí a controlar mis emociones antes de un partido, Sí, que es difícil. exactamente. Aprender a controlar las emociones después de un partido también, ¿no? Uno puede caer también ahí en esta parte, en la debilidad de burlarse a veces de un equipo, de algo que no puede suceder, Sí. ¿no? Toda esta parte, por ejemplo, sí la aprendí y llegué a reforzarla ahorita con la carrera de director técnico. Perfecto, profe, muchísimas gracias. ¿Cómo se sintió la entrevista? Todo bien, muy bien, Bien. muy bien, gracias, ¿Te parece Gabriel. bueno que se trabajen este tipo de actividades, de tareas, de trabajos Sí, para los formativos? claro, por supuesto, la parte de psicología es uno de los núcleos importantísimos que atraviesan. Nosotros normalmente, ahora con la dirección técnica, se tiene que trabajar en conjunto la parte técnica, la parte táctica, la parte física y la parte psicológica. Las tres tienen que estar unidas en algún ejercicio, siempre, en todo momento, y la parte psicológica ahora es fundamental para un deportista de alto rendimiento, un deportista amateur o hasta un niño. E incluso ahorita usted que está incursionando en la SEP, como profesor de educación física, sabe que es totalmente Todo, positivo, sí. ¿no? Exacto. Todo. Ahorita, por ejemplo, cuando trabajas con niños, pues mucho más la parte psicológica. Debes de saber cómo es el comportamiento del niño para tratar de entenderlo, ¿no? Y no ser impositivo. Es así, así, así. No, hay que entender el comportamiento, la edad, las fases sensibles de los niños, pues para poder entenderlos, ¿no? Totalmente. Pues muchísimas gracias, profesor. No, ¿de qué? Gracias. A tus órdenes. Gracias.